Muy buen día. Es un gusto, es un placer poderle saludar a través de este medio. Muchísimas gracias por su visita. Sea usted bienvenido a este su programa de versículo en versículo que presenta el tema de hombre a niño y de niño a hombre. Amados hermanos, estimado amigo que me escucha, como ya sabemos, el ser humano empieza a crecer de forma natural desde el momento en que nace. Se calcula que deja de crecer a los 21 años, estoy hablando de altura, pero poco antes o poco después crecemos en conocimiento y todo este conocimiento nos ayuda a vivir conforme a nuestro propósito de vida. Toda persona debe de tener un propósito de vida, porque el propósito de vida es la razón fundamental por la que una persona vive y lo que le da sentido y lo que le da dirección a su existencia. Siempre he pensado que dichosos aquellos niños que son llevados a temprana edad a la iglesia, porque ellos crecen en conocimiento de la verdad y tienen idea de lo que es el propósito de vida, tanto material como espiritual. Mientras que otros no tienen la oportunidad de ir a la iglesia, crecen sin conocimiento de lo que es el propósito de vida espiritual y también material. Una persona que no tiene propósito en la vida a menudo se siente vacía, se siente desmotivada y sin dirección. Esta falta de propósito puede manifestarse como un aburrimiento, una insatisfacción general o una sensación de que la vida carece de sentido. Entre nosotros, si no estoy equivocado, existe un propósito en común, que es luchar por llegar al final de nuestra vida y lograr la tan ansiada presencia nuestra al lugar que Jesucristo fue a preparar para todos nosotros. Si su propósito de vida es lo material, qué triste, mi querido hermano, porque todo lo material se quedará en esta tierra. Dinero, casa, terrenos, vehículos y muchas cosas que solo entretienen al hombre durante su estadía aquí en la tierra. Démonos cuenta que las cosas materiales no satisfacen. Nunca han satisfecho al hombre porque el hombre entre más tiene, más quiere. Pero ni sus buenas obras, porque todos sabemos que por obras no hay salvación, sino por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. El ser humano solamente necesita su fe, el amor a Jesucristo y su buen comportamiento. Esto no es sencillo, pero tampoco es difícil, pero hay que luchar para conseguirlo. Eso no quiere decir que nuestro esfuerzo por trabajar sea en vano. Todo lo que podamos trabajar es para nuestra subsistencia y comodidad aquí en la tierra. Todo lo que usted pueda ahorrar, porque es muy aconsejable trabajar, ahorrar y satisfacer sus necesidades. Todo esto que usted trabaje le va a servir para dejarle un buen recuerdo a sus hijos o para sanar sus heridas y calmar sus dolores en los últimos días. De niño a hombre abarca el proceso de desarrollo y transición de la infancia a la adultez. Este proceso implica cambios físicos, cambios emocionales, cambios sociales y cambios psicológicos, así como la adquisición de responsabilidades y la construcción de una identidad. La responsabilidad personal se refiere a la obligación que tiene cada individuo de responder por sus propias acciones, por sus propias decisiones y por sus propias consecuencias, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional o social. Todo esto implica asumir el control de nuestra vida, cumpliendo con los deberes y compromisos adquiridos y aceptando las repercusiones de las propias elecciones. Una buena identidad se define como el conjunto único de características, de creencias, de valores, experiencias y roles que definen a una persona como individuo único
a lo largo del tiempo. Todos nos distinguimos por algo y eso se llama identidad. Este pequeño relato que les he hecho es prácticamente el crecimiento y la vida de un niño a un hombre hasta llegar a tener identidad. Cuando Jesús reunió a sus discípulos y los llamó, más o menos me imagino que ellos tendrían unos 40 años en adelante, poquito más, poquito menos. Pero ya eran unos hombres hechos y derechos que habían pasado por la niñez, por la juventud y ahora eran adultos. Ahora ellos querían saber quién era el mayor en el reino de los cielos. Y para salir de dudas vamos a ir a Mateo 18, versículo 1 al 4, que nos dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Los discípulos estaban preocupados por la posición y el rango en el reino de Jesús, mostrando prácticamente una perspectiva terrenal y ambiciosa. Pero Jesús cambia esa perspectiva al enfatizar la importancia de la humildad y de la sencillez como los requisitos que nos harán llegar al lugar donde queremos estar, a la eternidad junto con nuestro amado Señor. Por ello es que Jesús usa a un niño como ejemplo de humildad, inocencia y dependencia, cualidades que deben de ser imitadas para entrar en el reino de los cielos. Jesús les dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces llega el momento en que como hombres tenemos que reconocer y convertirnos de hombres a niños. Y esto a todos los seres humanos nos cuesta demasiado, porque tenemos que dejar todas las malas actitudes, todas las malas costumbres que hemos adquirido durante nuestro crecimiento y nuestro comportamiento. La enseñanza es que la grandeza en el reino de Dios no se mide por el poder o la posición o estrato social que usted cree tener. La grandeza del Señor se mide por la humildad y por la confianza en Dios, así como la de un niño confía en sus padres. Le cuento que tengo una mi nietecita de 1 año, 7 meses, 8 meses por ahí, y la visito de vez en cuando, por lo tanto ella no tiene confianza en mí. Cuando yo entro, me siento así en la salita y ella se va a la esquina opuesta del cuarto, pero tiene sus ojos celestes y se me queda viendo, pero fija y controla todos mis movimientos. Si yo me paro y doy un paso para irla a abrazar, porque es mi deseo por el cual yo la busco, ella ya está preparada mentalmente y corre y busca a su papá o bien sea a su mamá. ¿Por qué los busca? Porque ahí está su protección. Ella se siente protegida, abrazada a su papá o a su mamá. Mire, mi estimado hermano, mi estimado amigo, así quiere Dios que cuando nosotros miremos la tentación como adultos, nos preparemos emocionalmente y que nos preparemos para salir corriendo y llegar a nuestro refugio, nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso en Mateo 18:4 nos enseña que la transición de hombre a niño es un requisito indispensable y que la verdadera grandeza en el reino de los cielos se encuentra en la humildad, en la sencillez y en la dependencia de Dios y sin pretensiones de grandeza. El hombre altanero y arrogante que depende de lo que tiene, es difícil que llegue al reino de los cielos. Nótese que dice la verdadera grandeza en el reino de Dios. Es para hombres
con sentimientos y actos semejantes a los de un niño. El crecimiento de un niño a hombre es algo natural, pero el convertirse de adulto a niño es una lucha que tenemos que ganar, porque es prácticamente transformarnos de adultos a niños. Por supuesto, esto es en un sentido figurado. No vamos a empezar a decrecer y de repente comenzamos a gatear. No. Pero esto es sumamente necesario para poder agradar a Dios. Jesús no se refiere a una inocencia o falta de pecado, sino a una actitud de humildad, dependencia y confianza en Dios, similar a la de un niño con su padre. Quien se humilla como un niño, ese será grande en el reino. La humildad es una virtud que implica reconocer las propias limitaciones y debilidades del ser humano, aceptando que no se tiene todo el conocimiento o poder y actuando con sencillez y modestia. La humildad se opone a la soberbia, se opone al ego, fomentando la escucha, fomentando el aprendizaje y fomentando el respeto hacia los demás. La humildad no es señal de debilidad. La humildad no es señal de pobreza. La humildad es señal de sabiduría y de fortaleza para reconocer la propia humanidad y la grandeza de los demás. Jesús sorprende a sus discípulos al poner a un niño como ejemplo. Él no se refería a la inocencia infantil, sino a la humildad, la dependencia y la falta de pretensiones que caracterizan a los niños. No necesariamente implica una regresión infantil, sino una actitud de corazón. Significa ser sencillo, confiar en Dios, sin orgullo ni pretensiones de grandeza y dependiente de Dios como un niño depende de sus padres. Jesús enfatiza que estas personas son valiosas para Dios y que estas personas tienen un lugar especial en el reino de los cielos. Mi amado hermano, mi estimado amigo, hemos llegado al final de esta pequeña plática, pero quiero dejar estas palabras también en su mente, en su corazón. Piense como un adulto, viva como un joven, aconseje como un anciano y nunca deje de soñar como un niño. Le invito a que inclinemos nuestro rostro. Vamos a hacer oración. Padre Celestial, esta mañana te damos gracias por tu palabra revelada en el libro de Mateo 18:1-4. Reconocemos la importancia de la humildad y la sencillez en nuestras vidas para poder entrar en tu reino. Así como un niño se acerca a sus padres con confianza y dependencia, queremos acercarnos a ti con humildad y fe, reconociendo nuestra necesidad de tu gracia. Enséñanos a despojarnos del orgullo y la vanagloria y a cultivar un corazón como el de un niño lleno de confianza y dependencia en ti. Que seamos ejemplos de humildad y sencillez para otros, reflejando tu amor y tu reino en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Mi estimado hermano, oh Padre Celestial, cuida de ese corazón, que nunca le falte la humildad, que siempre sea claro en sus decisiones y que sea ejemplo para su casa, que sea ejemplo para sus amigos, que sea ejemplo para todos nosotros como hermanos en Cristo Jesús. Si mi estimado amigo no conoce a nuestro Señor Jesucristo, pues hoy se lo presento y le invito a que le acepte como su único y suficiente Salvador, en donde usted encontrará la paz, la tranquilidad, la humildad y la confianza en nuestro Señor Jesucristo, que Él es en quien confiamos. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias, Señor, y que la paz y que el amor que reina en tu corazón también pueda rondar en los nuestros. Amén.